Eguerdión y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy. Hoy contamos en plató con Rafa Larreina, diputado de Amaiur, ongi etorri. Es que riesgo. Hoy es día de Sant Jordi en Cataluña. ¿Cree que es posible una consulta legal en Cataluña? Yo creo que es posible la consulta, ¿no? Y todas las consultas tienen que ser legales, ¿no? Yo creo que es una gran contradicción y una falsedad contraponer consulta democrática con legalidad, ¿no? Creo que en democracia preguntar a la ciudadanía qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, nunca puede ser ilegal, ¿no? Y yo creo que esa es la trampa en la que nos quiere meter a todos el Partido Popular, porque detrás de su concepción está una visión nacionalista española excluyente. Es decir, el problema del Partido Popular de Mariano Rajoy y del Partido Socialista también, ¿no? Es que conciben a España como prisión, es decir, un espacio en el que tienes que estar dentro, te guste o no te guste, quieras o no quieras, a la fuerza, y no puedes salir, ¿no? Mientras que otros concebimos que los estados, que los países, ¿no?, que los pueblos tienen que ser lugar de encuentro, lugar en el que uno está porque quiere estar, ¿no?, porque se siente a gusto, ¿no? Y yo creo que el problema del Partido Popular es eso, que concibe España como prisión y que niega una realidad evidente, es decir, que hay naciones sin Estado que quieren ser ellas mismas y que quieren tener voz propia en Europa y que quieren contribuir a hacer una Europa diferente, ¿no? Y eso es lo que no concibe el Partido Popular, ¿no? De todas maneras, en este toma y daca que estamos viendo últimamente, ayer Artur Mas volvía a comparecer y volvía a decir que la consulta se va a hacer y que no va a ir marcha atrás en esta cuestión. Sin embargo, en las últimas horas, Mariano Rajoy le ha vuelto a decir que renuncia a esa consulta y que se siente a dialogar. ¿Cómo va a acabar todo esto? Yo creo que debería acabar con la consulta, ¿no? Es decir, con la voz y la opinión de la ciudadanía de Cataluña, ¿no? Y es mi esperanza, ¿no? Yo lo que deseo al pueblo hermano de Cataluña es que no tengan la mala experiencia que tuvimos aquí, en esta parte de Euskal Herria, que es la comunidad autónoma vasca, ¿no? Cuando con el famoso nuevo estatus, ¿no?, el llamado Plan Ibarretxe, pues al final, a pesar de que en el programa de gobierno que teníamos entonces, ¿no?, firmado entre PNV y Eusko Alkartasuna, ¿no?, y por parte de Eusko Alkartasuna se había puesto una fecha tope para hacer la consulta, al final el PNV dio marcha atrás y no le dejó a Ibarretxe hacer la consulta, ¿no? Y yo creo que eso supuso una gran frustración para la ciudadanía vasca, ¿no? Y yo espero que no se repita esa historia en Cataluña y que al final haya una consulta y que el pueblo catalán pueda decidir libremente lo que quiere, ¿no? Y si no hay consulta, ¿le parece que las elecciones plebiscitarias serían la mejor salida? Bueno, yo creo que es una alternativa, ¿no? Y es una alternativa que habrá que ver si están dispuestos todos los partidos catalanes, ¿no?, y de conciencia nacional catalana a hacerla, ¿no?, y después a ser consecuentes con el resultado, ¿no? Yo creo que en un caso o en otro lo importante es ser consecuente, es decir, si el pueblo tiene derecho a expresar su opinión, hay que darle la voz, hay que darle la palabra, hay que darle la decisión y luego hay que acatarla y llevarla a la práctica. Y yo creo que ahí está la clave de todo el problema, ¿no? ¿Cree de todas maneras que de alguna manera las elecciones europeas están condicionando todo el proceso en Cataluña? Me explico. Tal vez algún tipo de posicionamiento un tanto más incómodo en el seno de algunos partidos es más complicado en plena campaña electoral. Pues quizás sí, pero al final yo creo que es una disculpa. Es decir, los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, están ahí enrocados en a ver quién de los dos gana o pierde, pero al mismo tiempo están los dos muy preocupados de que se pierda esa referencia del bipartidismo, ¿no? Y creo que en el fondo están muy de acuerdo y se están apoyando el uno al otro, ¿no? Y al final cierran filas alrededor de esa concepción pues decimonónica del Estado español, ¿no?, esa concepción nacionalista española excluyente, ¿no?, más propia de otros tiempos que de los tiempos que dicen que son de democracia, ¿no? Y yo creo que están encerrados en ese tema y entonces utilizan todo como disculpa, pero al final creo que es la propia incapacidad de ellos pues para concebir democráticamente las relaciones entre los ciudadanos y entre las distintas identidades nacionales. En las últimas horas también ha sido noticia esa salida de 10 miembros del PSC, precisamente del Partido Socialista. ¿Qué le ha parecido ese último movimiento y se lo esperaba? Esas personas, yo he conocido a Joaquín Nadal, ¿no?, y creo que es una persona coherente. Joaquín Nadal yo creo que es catalán, es socialista y catalán, ¿no? Y él era consciente que formaba parte de un partido que es el PSC, que es diferente al PSOE, ¿no? Porque así como el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, forma parte del PSOE, el PSC no, es un partido legalmente independiente, con personalidad jurídica propia, ¿no?
Y yo creo que él era consciente de esa realidad y además quería esa realidad, ¿no? Y se ha visto pues abocado en que el PSC es una especie de PSE, ¿no? Es decir, de parte del Partido Socialista Obrero Español que está a lo que digan en Madrid, como ha pasado en Navarra con el PSN, ¿no? Es decir, pues a pesar de que el señor Jiménez dijese el PSN soy yo, ¿no? Pues al final ese yo se ha quedado en el portero de la calle Ferraz en Madrid, ¿no? Entonces yo creo que esa es la situación que refleja esa crisis que se ha producido en el PSC, ¿no? Volviendo a Euskadi, pero hablando también sobre el tipo de consulta que habría que hacer, antes decía que lo importante es que la gente pueda votar. El Gobierno central lo que propone es que sea toda España quien decida sobre el futuro, por ejemplo, de Euskadi. ¿Qué le parece ese tipo de consulta? Yo creo que es que tampoco se atreven a hacer una consulta en todo el Estado, ¿no? Porque es que ahí también quedaría claramente reflejada pues la voluntad del pueblo de Cataluña y de la ciudadanía de Euskal Herria, ¿no? Y eso no le conviene. Yo creo que eso también es una disculpa más, ¿no? Pues a ver que voten todos, ¿no? Y que digan, y yo, pues bueno, me parecerá bien, incluso me puede gustar oír la opinión. Igual se pegan un susto también, el Partido Popular y el Partido Socialista con lo que opina la ciudadanía española, ¿no? Pero bien, pues oiremos lo que dicen ellos, pero la voluntad de la sociedad vasca, de la sociedad catalana, pues quedará clara, ¿no? Y nosotros siempre reivindicaremos que hay que respetar la voluntad de un pueblo, la voluntad de la sociedad de Euskal Herria, la voluntad de la sociedad de Cataluña, de la sociedad de Galicia, de la sociedad de Escocia, de la sociedad de Flandes, de la sociedad de Quebec, y eso que en otros ámbitos europeos y de fuera de Europa se ve con normalidad, en el Estado español no, porque todavía perviven las estructuras mentales franquistas, ¿no? Y perviven tanto en dirigentes del Partido Popular como en algunos dirigentes del Partido Socialista, ¿no? Ayer mismo, tras escuchar las palabras del lehendakari en Aberri-Eguna, usted le decía que la solución no es sentirse cómodos en España y que lo que hay que tener es una voz propia. ¿Qué le parecen las palabras de Íñigo Urkullu en Aberri-Eguna? Pues yo creo que es una vuelta al pasado del Partido Socialista Vasco, ¿no? Es la vuelta a esa época ardanza que era la época del autonomismo, ¿no? Eso lo logramos superar, forzado precisamente en su día por Eusko Alkartasuna, con aquel acuerdo de gobierno y de coalición con el Partido Socialista Vasco que tenía una condición básica, ¿no? Que era avanzar en el soberanismo, hacer una consulta, un nuevo estatus que reconociese el derecho a autodeterminación. Y hay que recordar que en aquel nuevo estatus que se hizo, el derecho a autodeterminación figuraba en el articulado del texto, es decir, era ley. Y eso se tenía que haber llegado a la práctica o a la consulta. Y ahí el PNV se asustó y dio marcha atrás, ¿no? Y ahora pues sigue marcha atrás y sigue todavía volviendo a la época del autonomismo, ¿no? Y la solución no está en estar cómodo en España. La solución está en que estemos cómodos en Europa con voz propia, precisamente para construir una Europa diferente. Y una Europa diferente solo es posible desde el respeto a esas realidades nacionales de esos pueblos sin Estado, que es lo que va a dar proximidad de la ciudadanía a las propias instituciones europeas y lo que va a conseguir democratizar las instituciones europeas, que ahora mismo tienen un déficit democrático importante, ¿no? Y eso lleva a la deriva que lleva de construir una Europa neoliberal, una Europa que reniega de sus orígenes y una Europa que se da la espalda a sí misma, ¿no? Y da la espalda sobre todo a las necesidades de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamental, ¿no? Y para eso hay que tener voz propia y hay que ser un país. No podemos estar pendientes de lo que digan en Madrid, que está representando un Estado lleno de corrupción, en la que las instituciones del Estado están continuamente en cuestión, precisamente por ese déficit democrático permanente, en la que hay un fraude fiscal increíble. Hay que recordar que en la recaudación del IVA, por ejemplo, el Estado español ocupa el puesto número 28 de los 28 estados de la Unión Europea. Y eso no es lógico, hay algo que no cuadra. Y lo que no cuadra es eso, es decir, que solo pagan impuestos los que tienen o los que tenemos una nómina, ¿no? Es decir, los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Es decir, las grandes empresas, las grandes entidades financieras, los grandes especuladores están insertos en el fraude fiscal. Así no hay futuro, ¿no? Y precisamente por eso no tenemos ningún futuro, ¿no? Y creo que la única forma de que Euskal Herria siga adelante con un estado de bienestar reforzado, en los que los derechos de ciudadanía sean efectivos, el derecho a una sanidad pública de calidad, a una educación pública de calidad, a unas pensiones dignas también para todos, para pensionistas y para las viudas, por ejemplo, que es uno de los capítulos siempre olvidados, ¿no? Que todo el mundo habla mucho de las viudas, que hay que homologarlas y hay que equipararlas al resto de los pensionistas y nunca se hace nada, ¿no?
Es decir, quienes tienen poder para hacerlo nunca lo hacen, ¿no? Bueno, pues para todo eso necesitamos tener instituciones propias, gobernarnos a nosotros mismos. Y para proteger también pues nuestra cultura, nuestra lengua, por ejemplo, ¿no? Es decir, que también tenemos ejemplos muy cercanos, ¿no?, de esa obsesión anti-euskera por parte de muchos dirigentes del Partido Popular, ¿no? Yo creo que para todo eso, es decir, para sobrevivir como pueblo, para tener nuestra cultura protegida y reforzada, para tener un estado de bienestar reforzado, ¿no?, para tener voz propia en Europa, para construir una Europa diferente, hace falta que seamos nosotros mismos y que se le dé la palabra, la voz, la decisión a la ciudadanía vasca, ¿no? Y yo creo que eso es elemental, ¿no? Y el PNV sigue una especie de discurso, eso, antiguo, es decir, como muy foralista, como si estuviésemos todavía en el siglo XIX, que no lleva a ninguna parte, lleva a perpetuar el actual estado de cosas, lleva a que al final el Estado español, que lleva camino a ser un Estado fallido desde el punto de vista económico, social y político, nos arrastre en esa caída y nos meta en el agujero, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y desde luego no entiendo la deriva autonomista de los dirigentes del Partido Socialista Vasco, lo digo sinceramente y con gran pena además, no lo digo con ánimo de desherir a nadie, sino que me da pena porque nuestro pueblo ahora, Euskal Herria, necesita avanzar por la vía soberanista, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, social, cultural, desde el punto de vista del día a día de cada ciudadano y cada ciudadana. ¿Y cree que el Lehendakari en este caso, ustedes lo han dicho más de una vez, está pecando de falta de valentía? Pues yo creo que el Lehendakari está sometido a otro tipo de intereses. Está demasiado preocupado por llegar a acuerdos con Madrid, está demasiado preocupado seguramente por dar respuesta a intereses parciales de ciudadanos o de sectores económicos con muy poca visión de futuro, además, ¿no? Que son muchas veces sectores económicos del pasado más que del futuro, ¿no? Es decir, y un ejemplo, por ejemplo, es el caso de Rajoy, ¿no? Cuando se va a Estados Unidos a hablar con Obama, se lleva a empresas, ¿no?, a las grandes empresas que son las responsables de toda la crisis inmobiliaria, de la burbuja económica, de la especulación financiera, es decir, a los representantes de la vieja economía. Es decir, ahí no hay futuro, ¿no? Y creo que muchas veces el gobierno vasco, antes Patxi López, cuando tenía aquel consejo asesor de grandes empresas, que eran empresas también de la vieja economía, y ahora Urkullu está más pendiente de esas grandes empresas económicas y financieras, ¿no?, de la vieja economía que de la nueva economía, ¿no?, de esas pequeñas y medianas empresas que están evolucionando, que están siendo punteras, ¿no?, y que están, por ejemplo, ampliando sus horizontes, ¿no? Yo conozco varias de estas que están establecidas ahora mismo en Silicon Valley, ¿no? Y son empresas vascas, ¿no?, de emprendedores vascos que están, bueno, pues poniendo todo su empeño en llevar el nombre de Euskal Herria por todo el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que apoyar y no centrarse en las viejas empresas. Y creo que el Lehendakari está más pendiente de esas empresas de la vieja economía, que están muy vinculadas a esas estructuras viejas también del Estado, ¿no?, y a esos intereses pues muy poco solidarios, muy poco sociales, que son los que rigen ahora la política económica y social del Estado español, ¿no? Volviendo un poco a la propuesta que lanzaba el Lehendakari en el Aberri-Eguna, él hablaba de una relación bilateral, una relación directa con el gobierno español para acordar el futuro, ese nuevo estatus que se quiere acordar, sobre todo que se está hablando ahora en la ponencia de autogobierno. Visto lo visto y visto lo ocurrido en Cataluña, ¿no es más inteligente intentar acordar algo con España? Yo creo que no, porque la experiencia de más de estos 35 años, pero la experiencia de más de 500 años, lleva a eso. Es decir, la relación bilateral no existe, porque no la admite el Estado. O sea, la relación bilateral es la que dice Rajoy. Dice, vale, vamos a hablar usted y yo, pero deciden todos los españoles sobre lo que usted tiene que ser, ¿no? Eso no es una relación bilateral, es una especie de escenificación. Es como si ahora usted y yo estamos bilateralmente, pero al final no es lo mismo, ¿no? Porque Rajoy está aparentemente de igual a igual, pero con una serie de condicionamientos que le sitúa en inferioridad de condiciones al Lehendakari, ¿no?, y a las instituciones vascas, ¿no? Y yo creo que la única vía es precisamente que la sociedad vasca se articule, se ponga en marcha, decida avanzar por la vía soberanista y plante cara al Estado. Plantando cara desde el punto de vista totalmente democrático, pacífico y civilizado, ¿no?, que es lo que más nervioso pone al Estado, ¿no?, y es lo que el Estado sabe que tiene la batalla perdida en ese campo, ¿no? Por eso la evita continuamente, ¿no?
Y yo creo que el PNV pues está cayendo en la trampa del Estado precisamente, ¿no? En volver a ese discurso de los acuerdos, de la bilateralidad. Bueno, te sigo manteniendo tus formas de hacer, tus privilegios, que dicen ellos, ¿no? Es decir, para que sigues contento, pero aquí mando yo, ¿no? Y yo creo que ahí no está la solución, ¿no? La solución está, como decía antes, en dar la palabra a la sociedad vasca, ¿no? Y que la sociedad vasca se articule, se ponga en marcha e impulse esa vía soberanista precisamente para que tengamos futuro, tanto desde el punto de vista económico, como social, como cultural, como político, ¿no? Ustedes siempre han abogado que para dar fuerza a esa vía soberanista y para que sea posible es necesario el acuerdo entre las fuerzas abertzales y así posibilitar una aprobación en la Cámara de Vitoria donde, sumando los votos de los abertzales, se conseguiría una mayoría absoluta. No sé si hoy por hoy, vistas cuáles son las posturas, y también he escuchado lo que dijo Andoni Ortuzar el fin de semana sobre la izquierda abertzale, sobre pedirles más pasos, ¿no están ahora mismo los partidos nacionalistas de Euskadi más separados que nunca? Y yo creo que el problema es que el Partido Nacionalista Vasco ha optado por otra vía, ¿no? Y todo lo demás son disculpas, ¿no? Y además últimamente está como muy interesado, ¿no?, en decir que Euskal Herria Bildu, por ejemplo, pues bueno, es una especie de ente que no tiene base social, en el que los socios no existen. Por ejemplo, Euskal Alkartasuna lo oculta continuamente, ¿no?, porque sabe que es su peligro, ¿no?, para el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y pues sabe que representa Euskal Alkartasuna pues un sector de abertzales progresistas que siempre han tenido un compromiso muy claro con la defensa activa de los derechos humanos, ¿no?, y que pone en peligro la hegemonía política del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Entonces oculta eso y viene a recordar tiempos de hace 15 o 20 años, ¿no?, cuando todos los componentes de Euskal Herria Bildu, Sortu, Aralar, Alternativa, Euskal Alkartasuna, son el presente y el futuro, y no tiene nada que ver con esa imagen del pasado que quiere trasladar el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Entonces, Ortuzar siempre pide más. Hace lo mismo que el PP en Madrid, ¿no? Es decir, cuando está claro por todas las vías, ¿no?, incluso en Madrid ya, en el propio Congreso de los Diputados, se admite con total normalidad, ¿no?, decir que nuestro compromiso con las vías políticas democráticas, con la defensa activa de todos los derechos humanos, no tiene ninguna excepción. Y es firme y claro contra todas las violaciones y vulneraciones de derechos humanos. Y además estamos por la reparación de todas las injusticias sin excepciones. Y eso muy poco lo están diciendo ahora mismo, ¿eh? A veces en el Partido Nacionalista Vasco, que habla muchas veces de una parte de las víctimas, pero se olvida de otras con demasiada frecuencia, ¿no?, los dirigentes al menos, ¿no? Es decir, y el Partido Popular y el Partido Socialista pues también hablan de unas, pero no hablan de otras, no hablan de reparar unas injusticias, pero no hablan de reparar otras, ¿no? Nosotros hablamos de reparar todas las injusticias sin excepciones, y de repararlas además totalmente. Y por lo tanto, todas esas declaraciones del Partido Nacionalista Vasco, de Andoni Ortuzar y los dirigentes del PNV, no tienen ninguna base, ¿no? Son simplemente una disculpa para justificar lo injustificable cara a una parte importante de sus bases, ¿no? Y yo creo que hay muchas bases del Partido Nacionalista Vasco que son bases abertzales, soberanistas, y que a veces están un poco desconcertadas, ¿no?, con este tipo de actitudes, ¿no? Quiero hablar ahora de otros temas. Voy a tratar un tema que de alguna manera ya ha apuntado en una respuesta anterior. Quiero irme a la sesión de ayer del Senado. Mariano Rajoy defendió la labor de Carlos Urquijo al asegurar que se vulnera la ley en materia lingüística en algunas instituciones vascas sobre todo gobernadas por Euskal Herria Bildu. Yo creo que es una falsedad, ¿no? Y yo creo que además, si algo tiene claro todo el mundo en este país, es que los discriminados son los euskaldunes. Esa es una realidad evidente. Es decir, el idioma, desgraciadamente, dominante ahora mismo en Euskal Herria es el castellano, ¿no? Y nosotros no abogamos por la desaparición del castellano, ni muchísimo menos, ¿no? Nosotros abogamos por un pueblo que sea multilingüe, ¿no?, pero que nuestra lengua sea la lengua propia y sea la lengua protegida y que esté como mínimo en igualdad de condiciones, ¿no? Y ahora mismo es evidente que el euskera no está en igualdad de condiciones en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, todo eso es simplemente, pues también disculpas. El problema del Partido Popular y de Carlos Urquijo es que hace política cara a Madrid. Hace política buscando el aplauso de los medios de comunicación de la derecha madrileña, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente su aspiración está en hacer política en España, ¿no? Yo lo respeto, ¿no? Pero yo creo que está haciendo un flaco favor a la normalización política en este país, ¿no?
Y yo creo que un delegado del gobierno que no debe existir, al menos, ya que no debe existir, lo que tiene que hacer es no poner más obstáculos a la normalización política, ¿no? Y yo creo que eso pues no lo está haciendo Carlos Urquijo, ¿no? Yo creo que no es la persona idónea para ocupar ese puesto, insisto, un puesto que no debe existir, ¿no? ¿Se exige demasiado euskera para algunos puestos de trabajo? Yo creo que no. Es más, yo creo que el problema es que muchos euskaldunes, cuando van a relacionarse, por ejemplo, con la administración, no pueden utilizar su propia lengua. Esa es la realidad, ¿no? Y eso es lo que hay que paliar, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? El problema no es que se exija más o menos euskera. El problema es que no se puede garantizar a ningún ciudadano de este país que a la hora de ponerse en contacto con la administración pública, por ejemplo, pueda utilizar su lengua. Es decir, los castellanohablantes siempre pueden utilizar su lengua cuando van a hablar con la administración, a tener relaciones con la administración pública. Los euskaldunes, desgraciadamente, no. Ahí está el problema. El problema no está en si hay mucha o poca exigencia, ¿no? El problema está que el bilingüismo, ese bilingüismo oficial, está en el papel, pero en la práctica, en la calle, todavía no es oficial, ¿no? La izquierda abertzale, hace 2 semanas Larraitz Ugarte estaba en este mismo plato y sí que decía que consideran que Carlos Urquijo tiene una especie de obsesión con ellos. ¿Usted cree que es así? Sí, yo creo por la propia historia de Carlos Urquijo, ¿no? Y yo incluso pues lo puedo entender, ¿no? Y lo puedo hasta comprender humanamente, ¿no? Pero por eso digo, yo creo que el Partido Popular cometió un error al ponerle en ese puesto, ¿no? Es decir, porque Carlos Urquijo, bueno, pues es él y sus circunstancias, ¿no? Y va a ir al choque continuamente contra lo que sea, ¿no? Y creo, insisto, que no es la función que debe ocupar esa persona, el quien esté en ese puesto, que no debe existir, ¿no? Es decir, tendría que ser una persona que facilitase el encuentro, el diálogo, la búsqueda de soluciones, ¿no? Y el problema de Carlos Urquijo es que genera más problemas que soluciones, ¿no? Veremos qué ocurre de todas maneras con todas esas denuncias que están interpuestas. Quiero seguir en tribunales porque finalmente, y es noticia de hace apenas unos minutos, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido archivar la causa contra Asier Arraiz. ¿Cómo lo valora? Pues lo valoro con normalidad, ¿no? Es decir, pues es lo lógico. Yo creo que la mayoría de la ciudadanía de este país no entendía esa demanda y esa acusación. Es decir, yo creo que ahí también es el problema que decíamos antes, ¿no? Es decir, que la política y algunos políticos vascos, ¿no? y sobre todo el gobierno español está más pendiente de los titulares de los medios de comunicación de la derecha española recalcitrante de Madrid que de la realidad política vasca, que de las necesidades de los ciudadanos y que incluso de su propia legalidad, ¿no? Y creo, bueno, pues que al final han querido seguir aplicando ese viejo adagio de la época Garzón, ¿no? De que todo es ETA, ¿no? Cuando eso es ya implanteable, no solo en Euskal Herria, sino en el Estado, ¿no? Las encuestas de opinión del CIS, ¿no? Que depende del gobierno español, son clarísimas, ¿no? Solo al 0,4% de la ciudadanía del Estado español le preocupa el tema de ETA, ¿no? Incluso cuando el máximo jaleo que se montó en los medios con el tema de la doctrina Parot, la excarcelación de la doctrina Parot preocupaba solo al 1,4% de los ciudadanos del Estado español, ¿no? Sin embargo, el porcentaje de tiempo que dedican el Partido Popular y muchas veces el Partido Socialista a estos temas, que está muchas veces por encima del 50%, no responde a la realidad de las preocupaciones de la gente. Responde a otra realidad, que con eso están tapando la triste realidad de una crisis económica, de una crisis social, de unas tasas de desempleo inaceptables en el Estado español, son inaceptables también aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, aunque sean la mitad que en el Estado español, ¿no? Están ocultando otros los problemas que sí preocupaban a la gente, que era el paro, el desempleo, la crisis económica y la corrupción, que les afecta de forma directa, ¿no? Entonces, bueno, pues es más fácil hablar de una ETA que no existe, es hablar del pasado que es pasado y por lo tanto no es presente ni futuro, y así se tapa las propias carencias, que es lo que preocupa a la gente, ¿no? Y sus grandes déficits democráticos, ¿no? Como es todo el tema de la corrupción, que afecta de lleno a la democracia, porque va en contra, entre otras cosas, de la igualdad de oportunidades entre las fuerzas políticas y entre los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De todas maneras, ¿entiende que las palabras de Asier Arraiz aquel día, aquel 18 de noviembre, pudieran molestar a alguien? Yo creo que diga lo que diga Asier Arraiz, siempre habrá alguien que se moleste, ¿no? Yo creo que aquellas palabras fueron una explicación de su propia historia y creo que es una explicación racional y además en clave positiva, en clave de futuro.
en clave de seguir apoyando este compromiso que tenemos, ¿no? De construir este país sobre bases sólidas, que es la base de la paz, de la democracia, del compromiso activo con la defensa de todos los derechos humanos sin excepciones y con la reparación de todas las injusticias que se han sufrido en el pasado, ¿no? Yo creo que ese era el sentido de aquellas palabras, ¿no? Pero, insisto, fueron tergiversados pues por quien siempre diga lo que diga, nunca será bastante y siempre le molestará, ¿no? Hemos hablado antes de Carlos Urquijo, quiero hablar de otro Urquijo, en este caso de Txema Urquijo, al que usted conoce bien. Usted trabajó con él en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo ha vivido ya con un poco de distancia, cómo ha vivido toda la polémica en torno a su persona? Pues he vivido con tristeza el cese de Txema Urquijo, ¿no? Yo creo que es un gran error del gobierno vasco, porque hay que reconocer que Txema Urquijo ha jugado un papel muy importante en este proceso de normalización política y de pacificación y de dar respuesta a eso que decíamos, de dar respuesta a todas las injusticias que se han cometido, ¿no? Y creo que el papel que le pusimos sobre la mesa, ¿no? Cuando en su día Eusko Alkartasuna le propuso entrar en el gobierno, ¿no? Precisamente para abordar la cuestión de las víctimas, ¿no? De todas las víctimas sin excepción, ¿no? Creo que él asumió aquel papel con mucha valentía, desde su independencia ideológica. Es decir, yo creo que creo que es una muestra también de que es posible hacer política de otra forma, ¿no? Es decir, cuando muchas veces se dice, los políticos, siempre los amiguetes, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que tanto Txema Urquijo como Eusko Alkartasuna en su día dieron un ejemplo de lo que es hacer política, con altura de miras, ¿no? Buscando soluciones a los problemas y buscando las personas que mejor podían dar respuesta a esos problemas, ¿no? Y yo creo que él fue valiente al asumir aquel papel. Yo creo que también Eusko Alkartasuna fue valiente al proponerle aquel papel y apoyarle y nombrarle director de Derechos Humanos del Gobierno vasco y luego apoyarle en toda su gestión, ¿no? Y creo que ha realizado una gestión pues muy positiva, ¿no? Y hay que recordar que no solo dar respuesta al problema de las víctimas del terrorismo, ¿no? Txema Urquijo también puso en marcha el plan pues para identificar, que recogió un plan anterior del gobierno anterior en el que estaba también Eusko Alkartasuna, ¿no? Un plan que inició el difunto Sabin Intxaurraga, ¿no? Es decir, que hay que reconocérselo también, ¿no? Que tuvo un papel muy importante a la hora de preparar ese terreno para dar respuesta tanto a las víctimas del terrorismo como a las víctimas de la violencia policial y de la violencia del Estado y del terrorismo del Estado, ¿no? Él recogió aquel trabajo inicial del departamento de Sabin Intxaurraga, lo desarrolló con el departamento que seguía en manos de Eusko Alkartasuna de Joseba Azcárraga, ¿no? Y luego también lo ha seguido en los gobiernos que le mantuvieron su confianza del Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que hay que reconocer, por ejemplo, el papel que ha tenido Txema Urquijo al sacar adelante, ¿no? A pesar de que tenía muchas reticencias en el Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Pues el plan de dar respuesta a las víctimas de la violencia policial y la violencia del Estado, ¿no? Y creo que todo eso hay que reconocérselo, ¿no? Y creo que al final, insisto, ha sido un error. Y yo quiero públicamente agradecerle a Txema Urquijo su valentía en su día para afrontar aquella tarea, que no era una tarea fácil ni muchísimo menos. Creo que la ha afrontado con éxito, ¿no? Y quiero darle las gracias, porque en este país somos muy poco dados a dar las gracias, ¿no? Y yo quiero reconocer públicamente su labor, ¿no? Y el esfuerzo que ha tenido durante todos estos años, y que su aportación para que estemos ahora donde estamos ha sido muy importante, ¿no? Incluso su colaboración pues con Eusko Alkartasuna y con Amaiur y con Euskal Herria Bildu, pues para abordar también esa relación con las asociaciones de víctimas del terrorismo, ¿no? Y para normalizar también esa relación, ¿no? Del ámbito abertzale en general con las víctimas del terrorismo, ¿no? Y yo creo que haya jugado un papel oculto que no se ha sabido, ¿no? Pero que ha sido tan importante, ¿no? Por todas esas razones yo creo que hay que agradecerle, ¿no? Y hay muchas iniciativas, la iniciativa Glen Green, por ejemplo, que es también un ejemplo de normalización política, es decir, que logró conjuntar pues víctimas de ETA, víctimas del GAL, víctimas del terrorismo de Estado y otros terrorismos de Estados, de la violencia policial, de las torturas, ¿no? Y juntarlas y hacer reflexiones conjuntas que han sido positivas también y que las han aportado luego ellos, ¿no? El colectivo del INCRI lo aportó al conjunto de la sociedad como un elemento positivo de normalización, ¿no? De abordar el futuro sabiendo la verdad de todo lo que ha pasado, toda la verdad, una verdad y otra verdad, ¿no?
buscando la reparación de todas esas injusticias precisamente para tener un futuro en común de normalización política, ¿no? De entendimiento, de respeto, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Y hay, entre otras, una de las personas, también ha habido más personas, ¿no?, que ha contribuido a que eso sea una realidad, y creo que es una aportación muy positiva para el futuro, ha sido Chema Urquijo. Hemos llegado ya a la media hora de entrevista que teníamos. Nos han quedado temas sobre la mesa y también este tema que podíamos haberlo profundizado más, pero pues hemos agotado los 30 minutos que teníamos. Ya tendremos otras ocasiones para seguir hablando de ello. Pues que ricasco, Rafa Larreina, Tortzagatik. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad. Es momento para el debate, Silvia.